Que vaya para arriba. Salud, queridos. Salud a ustedes. Salud. Hola, mucho gusto de estar con ustedes hoy. He venido aquí, y no me pregunten cómo he venido aquí, son cosas de la inteligencia artificial, para preguntar a los bolivianos qué han hecho con mis ideales, con mis propósitos, con mis proyectos, con todos esos deseos con los que fundé Bolivia. No he venido aquí a juzgarlos, por supuesto, ni a pedirles que me rindan cuentas. No. Tampoco he venido a halagarlos, simplemente he venido a charlar. Pienso que sería interesante si hablamos de cosas deliciosas. Y para ello he invitado a una chef que ha llegado a cobrar mucha fama internacional y que es boliviana. Me refiero a Camila Lechín Siles. Adelante, Camila. Gracias por acompañarnos. Camila, ¿cómo te sientes? Bien, un gusto conocerlo 200 años después. Camila, ¿cómo es el inicio de tu carrera? ¿Cómo comenzó? Yo empiezo a cocinar cuando era muy chica. Creo que mis primeros pininos han sido en la casa, en la cocina de mi casa, junto sobre todo a mi papá y mi abuela materna. ¿Qué edad tenías? Yo creo que unos 4 o 5 años. Y cuando cocinábamos con mi papá, él una vez se trae un libro del Cordon Bleu. Mi primer menú de degustación lo hacemos de 5 pasos para 8 personas y cocinamos durante 3 días consecutivos. Hacíamos los fondos, hacíamos los postres, hicimos, me acuerdo, una salchicha de salmón. Entonces había muchas cosas ahí que yo podía manipular. Entonces siempre con mucha afición y apoyo, y además que mi papá era aficionado de la cocina. Cuando venían los invitados, ¿te aplaudían? No sé. Tu propósito es hacer cocina aprovechando los ingredientes, los insumos que te propone la Amazonía, es decir, las tierras bajas y tropicales de Bolivia. Para mí una de las cosas más importantes era, y creo que era lo lógico, poder trabajar con insumos que estén cerca. Son más frescos, son más económicos y aportan a la economía circular de la ciudad, del país, de la región. Ese siempre fue la motivación, celebrar a Santa Cruz con su restaurante, con sus ingredientes que son del día a día, pero que quería ponerlos en la palestra que se merecen, ¿no? Y la gente viene y encuentra algo que es conocido, pero sin embargo totalmente distinto. Claro, entonces encuentran el sabor de un masaco en una empanada de queperí, o encuentran el sabor de un plátano al horno, pero en un puré con un paiche y una beurre blanc de coco. O encuentran el queperí, pero en unas guiosas con una huancaína de almendra chiquitana. Entonces son elaboraciones que las hemos hecho a partir de técnicas originales, como la cocción del queperí, que se hace con limón mandarina, como lo hace Don Celso aquí en su delicioso queperí, pero puestas de otra manera. Entonces hay un sabor familiar dentro de un plato presentado de manera distinta. ¿Los campesinos van a poder vender sus productos con mayor facilidad si entra este tipo de gastronomía en el uso común? Creo que esa es un poco la meta, lograr que las voces que tenemos nosotros los cocineros a través de los restaurantes logremos impactar a las comunidades que producen ingredientes específicos y que puedan llegar a las casas para que haya un consumo más amplio y no tan nicho como de un restaurante, ¿no? Camila, en la revista española de gastronomía que se llama Siete Caníbales, dijiste que tú querías llevar los productos amazónicos a un nivel mundial, que aparezcan como ingredientes para muchos otros platos. ¿Cuál fue el plato que te impulsó en esa dirección?
Cuando yo conozco a Ignacio, que es el autor del artículo que escribe en Siete Caníbales, él llega a Santa Cruz y nos vamos de paseo a San Ignacio de Velasco. Ahí fuimos a un lugar donde había unas señoras que nos estaban esperando con este ingrediente que luego va a ser un gran descubrimiento para mí, un ingrediente que ya existía, una joya, que es una almendra de este tamaño, que es la almendra chiquitana. En algunos lados se llaman baruc. 80% de la producción es en Bolivia y el otro 20% se hace en Brasil, porque comparto mucho esa zona. Y yo veía cómo ellas me han enseñado a cocinarla frita, me han enseñado a cocinarla como una nogada con gallina, incluso han hecho una sopa inspirada en la sopa de almendra, de maní, pero de almendra, y en vez de costilla, pato. Y llevaba yuca hervida. Entonces, este ingrediente con tanta versatilidad, incluso hemos hecho una chicha de almendra, una limonada, y ellas con la molida la secaban y hacían harina para hacer postres. Entonces, ver la versatilidad de este fruto seco, que además tiene unas propiedades extraordinarias, me llevo esa joya a la cocina y hago un plato que representaba para mí ese viaje. Yo junto con los patos había visto árboles de tamarindo, había visto que utilizaban mucho orégano y que ahora he descubierto que nuestro orégano boliviano cruza fronteras y los embolsan en España en un condimento que se llama carmencita, y es un condimento que utilizamos mucho como bolivianos, y ahí entendí un poco en San Ignacio que también lo utilizaban mucho, y utilizaban colorante, no ají, pero porque no tienen acceso al ají, por ejemplo, de Padilla de Sucre, ¿no? Entonces, mezclando un poco todos esos ingredientes con tanto valor, hago un mole de almendra chiquitana que tiene almendra, tiene uvas pasas, tiene ají de Padilla, y lo hago con un pato, con una salsa de tamarindo, todo lo que rodeaba esa experiencia que había vivido en San Ignacio, y hoy voy a llevar, en unos días, voy a llevar ese plato a una feria en Alicante. Entonces, en verdad, al encontrar esa almendra y las bondades que tiene para cocinarlas, sentí que era un ingrediente que podía cruzar fronteras. ¿Hay más personas como tú que están interesadas en este tipo de cocina, en este emprendimiento? Sí, por supuesto. En Bolivia hay muchos, y las grandes cabezas gastronómicas del país son mujeres. ¿Son mujeres? Sí, tanto en la alta cocina como en la cocina de mercados. Somos, yo creo, de los pocos países en América Latina que las mujeres lideran un rubro como la gastronomía hoy. En todos los niveles, en la comida callejera también. En todos los niveles, somos mayoría en este caso. Bien, yo tengo la costumbre hoy de comer comida popular, era lo que me gustaba, pero también hacíamos banquetes en mis tiempos, hacíamos banquetes muy grandes cuando tenía que hacer alguna acción diplomática. Entonces invitaba a embajadores de Inglaterra y de Francia y les hacíamos hacer una comida especial para ellos. Pero yo mismo comía frutas, verduras y arepa. ¿De cotoca o venezolanas? Venezolanas. ¿Cómo son las de cotoca? Son de maíz, de harina de maíz y queso criollo, y se las hace en un sartén redondo como una plancha. Pueden hacerlas a la leña, originalmente las hacían a la leña, y son planitas y son súper deliciosas. Gracias, Camila. Gracias. Te voy a pedir que algo más. Sí, dígame. Invita a tu colega. Bueno, vamos a invitar a Andrea Moscoso. Andrea es sommelier y cofundadora de Arami, un restaurante que lo lidera junto a Marcia Taja, que ha sido nombrada la mejor cocinera de América Latina el año pasado, y hoy tienen un restaurante que creo que tiene casi un año, y Andrea es la jefa de sala y la sommelier del restaurante. Bienvenida, Andrea. ¿Dónde estás? Mira, te vienes bien equipada con tu chuflay. No, gracias por la descripción. En alguna manera ustedes se parecen porque tratan de introducir ingredientes locales en
en comida nueva. Sí, creo que sobre todo es un cambio que está viendo en la gastronomía. Es un proceso en el que estamos mirando mucho hacia adentro, estamos viendo mucho nuestras culturas, nuestra herencia, que bueno, me imagino que tú la has visto de primera mano y ahora nosotros estamos yendo atrás para poder retomar estas técnicas, estos sabores, conectar con ese lado y transformarlo de una interpretación como suele ser este proceso y llevarlo a la mesa para que sea accesible para los comensales. ¿Y los ingredientes de dónde los estás? Trabajamos con ingredientes de todo el país. Nuestro concepto es unir los Andes con la Amazonía. Los Andes con el deshielo nutren todo lo que es nuestra cuenca amazónica y esta cuenca amazónica vuelve a nutrir en los Andes. Entonces tenemos producto desde el Beni, el norte de La Paz, Santa Cruz, nos llega de Tarija, de Cochabamba, de los valles, los Yungas. Trabajamos con muchas comunidades. Vamos, una receta para que me antoje. Uy, el pesque de quinoa que se sirve en Cochabamba es una delicia. Pesque, sí. Sí. Así, es una visita que puedes hacer así como agachaditos. Es uno de esos platos que me encanta a mí para comer en la calle, así como mencionaba justamente Cami, con la casera, charlando ahí en las mañanas. Es un desayuno fantástico. He oído hablar de un pez muy sorprendente que está apareciendo por Bolivia, el paiche. Sí, efectivamente es un pez que ha cruzado la frontera en las inundaciones, viene desde el norte de Perú. En Bolivia pues le ha ido muy bien porque no tiene depredadores naturales, se reproduce muy rápidamente y tiene un tamaño descomunal, llega a más de los 2 metros, más de 200 kilogramos, se llega a comer patos enteros, así que ha sido muy intimidante, pero también ha sido un gran producto para trabajar. Tiene una carne blanca con un sabor muy sutil y que se puede hacer muchísimas preparaciones. Nosotros justamente lo servimos en el restaurante y es una forma también de ayudar al control de la población. ¿Es verdad que son las mujeres las cocineras en Bolivia y que no hay hombres cocinando? ¿Hay algunos? Yo creo que hay muchos hombres. Lo que creo que decía Camila y me encanta es que las que lo están haciendo tal vez un poquito con más atención y más éxito a nivel tanto nacional como internacional son mujeres que están liderando un nuevo movimiento. ¿Y qué opinan ustedes de la comida que se encuentra y que la gente ha empezado a llamar como comida chatarra? ¿Qué hacemos con eso? Un plato introducido extranjero, ¿no? En vez de poner queperí, en vez de comer rapi al jugo, en vez de que la gente empiece a conocer las caras, o sea, no deje a las caras de lado o los anticuchos. Hay mucha gente que no conoce qué es ir a comer jibas, digamos, ¿no? Sí, la comida callejera podría diversificarse un poco. ¿Es fácil conseguir los insumos a buen precio, los insumos que ustedes necesitan? Fácil no necesariamente, pero es importante, sobre todo cuando trabajamos con las tierras bajas. A veces implica una logística muy compleja. Se tienen que pasar los peces primero por bote, del bote tienen que pasar al bus, del bus tienen que llegar a un taxi para que pueda llegar recién a los restaurantes. Pero es un trabajo importante y mientras más seamos los que demandemos estos productos, más vamos a contribuir a que se conserven y que haya más demanda y que estas condiciones para hacerlo llegar a las ciudades mejoren. ¿Esta comida va a ser siempre comida de restaurante o va a poder llegar a ser comida hecha en casa? Creo que puede llegar a ser hecha en casa, nace siendo hecha en casas que son en otros territorios y una vez conociéndose, tal vez no sean los mismos ingredientes, pero sí vamos a poder repetir estas técnicas, vamos a poder conocer más de nuestra cultura y tal vez, quién sabe, crear nuevas inspiradas. Si quisiera ir a tu restaurante en La Paz, ¿dónde tendría que ir? ¿Dónde queda? Se encuentra en Achumani, como dice Cami, somos un poco nuevas, pero estamos trabajando bastante duro, estamos recibiendo una buena respuesta y nos encantaría recibirlo. Oh, caramba, pues voy a ir de civil porque este uniforme es un poco vistoso. ¿Y el tuyo? El tuyo. Ha sido un restaurante que ha ido evolucionando, que ha empezado como algo mucho más nicho y luego hemos ido encontrándonos un poco bailando según la demanda local porque somos un poco los pioneros en lo que hacemos en la ciudad.
pero ha sido un proceso muy bonito y muy interesante de entender cómo puedes llevar un concepto a algo que tú quieres presentar y cómo te puedes plasmar en algo que la gente demanda de ti al mismo tiempo sin perder tu norte o tu horizonte. Andrea, tú eres lo que se llama un sommelier, es decir, una persona que conoce de vinos. ¿Cuál es la historia de los vinos y de los viñedos y de las cepas en Bolivia? Bueno, nuestra historia comienza justamente con la colonia, pero traen las parras para hacer un vino de misa. Traen dos tipos de uva, la Moscatel de Alejandría y la negra criolla desde las Islas Canarias. Estas van avanzando con las misiones y luego se van diversificando. En el auge de la minería de plata en Potosí. Potosí llega a ser la ciudad más poblada de todo el mundo. Sí. Y es donde empiezan a plantar más y más en todos los bolsillos de valles que hay alrededor. Cuando pasa el auge, estas uvas se quedan olvidadas, estos viñedos se quedan abandonados y hoy, 200 años después, las tenemos como parras bicentenarias, parras que serían de seguramente tu edad, que siguen siendo Moscatel de Alejandría, que es la uva más plantada de Bolivia, y con la que se hace el Singani, y que se están haciendo además vinos maravillosos. Y de esas dos cepas también nace la Vischoqueña, en un pequeño pueblo que se llama Vischoca. Es una polinización cruzada y es la única uva reconocida como endémica de Bolivia, que hace además un vino maravilloso. ¿Qué quieres decir por endémica? Que su origen es Bolivia. Esta polinización da una planta nueva que empieza a reproducirse con características únicas, organolépticas, que tiene un aroma súper floral, es una uva tinta con mucho aroma floral que recuerda mucho a los que tenemos en mente cómo huele un Singani, esas flores blancas, y que en boca nos va a dar mucha fruta roja. Es un vino súper ligero, es un vino con buena acidez y que lo puedes tomar básicamente solo o con cualquier tipo de comida. ¿Cómo se llama? Vischoqueña. 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 Le va muy bien a los ajíes, ¿no? Justamente, es un gran maridaje para comer con ajís. ¿Qué nos va a gustar en el futuro? ¿Qué nos atraerá? Pensando en lo que ya nos comienza a atraer. Yo creo que ya estamos en una ola de evolución de la gastronomía boliviana. Probablemente hemos sido los últimos en subirnos a esta ola porque somos un país que tiene la misma cantidad de habitantes que una ciudad que nos rodea en América Latina. O sea, Lima tiene la misma cantidad de habitantes de todo Bolivia, entonces tiene una capacidad de demanda mucho más grande, ¿no? Entonces nosotros nos hemos subido, yo creo por eso, uno de esos motivos que nos hemos subido después a la ola, pero ya no hay manera de pararla. Estamos ya en un proceso de crecimiento donde muchos cocineros han empezado a regresar a Bolivia, a querer abrir sus propios restaurantes, a subirse a filosofías gastronómicas que han ido encontrando en diferentes países para poder presentar su representación de la gastronomía con insumos locales, que creo que esa es la mentalidad de los cocineros, de los verdaderos cocineros. Y no sé cómo va a ser en el futuro, pero creo que vamos por un camino de absoluto crecimiento en ese sentido, ¿no? Por lo menos ideológico. Estoy totalmente de acuerdo con Cami. Creo que vivimos ahora un momento que es muy interesante, en el que Bolivia está empezando a reconocerse como un destino gastronómico, está empezando a visibilizarse en el mundo con cocineros como Cami, que va a llegar nuestra comida afuera, como Marcia, que está viajando todo el tiempo llevando nuestras tradiciones y platos originales de Bolivia y que nos están poniendo en el mapa. Y creo que en el futuro el paso que vamos a tomar es que no van a ser solo unos cuantos cocineros los que estén orgullosos, sean embajadores, sino toda la población, todos los ciudadanos. Va a ser realmente poder decir: esto es bandera, nuestra gastronomía, es importante hablar bien de ella, llevarla por donde vayan y bueno, comerla. ¿Ustedes tienen aprendices en el oficio? Pues sí, algo que nosotros creemos muy fuertemente es que la hospitalidad empieza hacia adentro. Claro.
y eso significa creer en nuestro equipo, formar a nuestro equipo, hacer que crezca profesionalmente y humanamente, crear un espacio de trabajo no solo digno, sino que además sea algo en lo que crean, y para eso es la formación continua, es un trabajo de equipo, todo el éxito, porque los que al final reciben al comensal y que lo van a recibir si nos visita, van a ser nuestro personal de sala, son nuestros embajadores en el día a día. Hay momentos en la cultura de que en ciertas fiestas se come algo concreto, algo especial. Fricasé del amanecer, del 1 de enero. Bueno, en Cochabamba cada hora tiene su comida. Lo lindo de estas fiestas que menciona, se han vuelto recordatorios de ciertos platos y ciertas tradiciones con los años, que estos platos se pueden servir en otras fechas, pero estas fechas como que nos hacen volver a ese lado criollo de la comida que es tan sabroso y que sigue siendo parte de nuestras vidas, a pesar de que vayamos a comer comida amazónica en la semana o probemos comida internacional o la hamburguesa que no falta. Estas fechas nos recuerdan seguramente platos que en su época se servían. Los 7 platos de Semana Santa, me acuerdo. Pero además hay un deseo por el sabor criollo también, y a veces el hecho de imaginarte, ay, ya llega Navidad, voy a comer picana de Navidad, aunque a pesar de que es de diferentes regiones, ya sientes ese saborcito y ya deseas comer algo así, ¿no? Sí. Entonces creo que es bonito tener tradiciones de fechas especiales para mantener un poco ciertos platos que por ahí no los harías en otra fecha, ¿no? Hay algunos países que son reconocidos en el mundo entero porque han conseguido introducir un plato propio en el planeta. ¿Cuál sería el alimento que Bolivia podría introducir en el mundo? Pues creo que algo que es único es la sopa de maní. La sopa de maní. Estoy 100% de acuerdo. ¿Sí? Para mí es el plato bandera. ¿Cómo lo haríamos eso? Porque hay tantas sopas de maní. Como hablábamos con Andrea hace rato, creo que no importa si hay variaciones según la región, que tiene que ver un poco con los ingredientes que tienen cerca, que hablábamos que nosotros hacemos ese tipo de restaurante, pero si te das cuenta la gente también lo hace de manera natural. Pero llevarla al mundo es como el ceviche, ¿no? El ceviche en Perú no lo llevas de una sola manera, lo llevas como ceviche. Ya como lo preparas, cada uno tiene su estilo, si es nórdico, si es arequipeño, si es lo mismo con la sopa de maní. No creo que tenemos una amiga en común que ha llevado la sopa de maní a no sé cuántos restaurantes en América Latina y hasta Mónaco, y lo hace a su manera. Ella tiene una receta de su abuela tarijeña, y no por eso no es correcto, no está bien. Creo que es el simple hecho de presentarnos con la sopa de maní como nuestro abanderado ya es algo bonito, ¿no? El asunto es que tenga maní. El asunto es que tenga. ¿Y maní hay en todas partes del mundo? Hoy en día yo diría que sí, Sí. pero el origen lo tenemos nosotros. Se lo ha mapeado hacia Bolivia, así que eso es algo que vale la pena difundir, que vale la pena estar orgullosos y vale la pena mostrar. Como dice Cami, hay muchas formas, muchas recetas, muchas variaciones, pero eso solo lo enriquecen como plato. Una receta, por favor, para que yo me anote. ¿De la sopa? Sí. Primero hay que tener maní crudo. Maní crudo. Hay que hacer un caldo de costilla. Hay que tostar fideo, ¿qué se llama el fideo de la sopa de maní? El macarrón. El fideo macarrón. Tienes que cortar perejil y hacer papitas al hilo fritas. Luego cocinas el maní molido con cebolla, así me ha enseñado la Valentina. Se le pone el caldito de costilla y se lo deja cocinar. Y luego se termina con zanahoria, arveja, las costillas picaditas, el fideo macarrón y las papitas al hilo. ¿En cuánto tiempo se ha hecho eso? Tiene que cocinarse un buen rato, el maní tiene que cocinar para que no te haga toser. Ah, sí, sí. Veamos, Andrea, tú eres socióloga. Estás acostumbrada a usar palabras técnicas muy difíciles. ¿Qué quiere decir trazabilidad? En realidad, esa es una palabra que me gusta mucho porque es muy literal. Ajá. Es trazar entre lo que llega al plato, una línea, a de dónde viene el ingrediente, quién lo cultiva, quién es la persona que está detrás de trabajar la tierra, cómo lo ha hecho,
cómo ha pasado ese alimento una vez que ha sido cosechado, por ejemplo, la cadena de transporte, por dónde ha pasado, cuáles han sido las éticas que han tenido, saber la historia detrás del alimento y cómo es que esa línea nos conecta a lo que llega al plato. ¿Y para qué sirve saber eso? Bueno, creo que es bien importante para un tema de identidad que a nosotros nos interesa mucho. Creo que hoy en día los restaurantes, más allá de solo vender comida, lo que hacemos es vendemos experiencias. Somos narradores de identidades, pero son identidades que no solo las podemos ver y conocer, sino la podemos saborear, la podemos oler, la podemos sentir. Y parte de esa experiencia es poder entender de dónde viene todo lo que hemos consumido. Es poder marcar esas líneas como si fuera un telar en plato. Podemos cada uno de estos hilos llevarlos a sus productores, sus historias, saber sus prácticas, saber qué hace especial ese producto y cómo es que contribuye a la riqueza cultural de nuestra gastronomía. Lo que va en cada una de estas etapas se va ganando valor el producto. Exactamente, podemos saber el impacto que tiene si vamos a trabajar. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con lagarto. Para poder servir un plato así, nosotros trabajamos con un programa que está certificado, sostenible, con la WCS, que es la Wildlife Conservation Society, pero también con el pueblo indígena Tacana, en el que ellos, de hecho, han pedido la certificación para poder hacer esta cosecha de una manera que puedan proteger a su población de lagartos y no depredarla, pero al mismo tiempo poder crear una unidad de negocio para sus familias y también transmitir su cultura. Todo eso me como cuando como un lagarto, entonces. Exactamente, las historias de cada uno que pasó esa cadena. Voy a hacer preguntas veloces. ¿Qué plato nacional nunca comerías? 1, 2, 3. Creo que es eso, ¿Es eso? el rostro asado. Sí, revuelto de hígado. Otra pregunta. ¿Qué animal no estarías dispuesta a sacrificar para un plato? Un perro. Un perro. ¿Por qué? ¿Porque es el mejor amigo del hombre o Sí. porque no? ¿Un gato? No, yo ¿No creo das que gato eso por ya libre? no clasifican. Creo que el bufeo, perro gato no clasifican como animal. Me limito ahí. Y Son de los hijos. silvestres, el bufeo. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Andrea. Ha sido muy lindo estar con ustedes. Hemos pasado de un antojo al otro. Es bueno antojarse, ¿no es cierto? Total. Es el síntoma de que uno está vivo, de que uno está feliz. Cuando uno se pone triste no se antoja de nada. Y esta noche nos hemos antojado mucho. Muchísimas gracias. Nos despediremos con eso. Salud. 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 Salud, señores. Saludos, amigos. Muchas gracias por acompañarnos.